Había el proyecto de crear una OEA, Organización de Estados Americanos Socialista. El proyecto era del cocalero Morales, que estaba furioso porque la OEA había venido a descubrir una trampa que él estaba haciendo, un fraude que estaba haciendo él para ganar las elecciones del 19, y entonces perdió la oportunidad, perdió la presidencia porque escapó como un cobarde, y ahora quiere vengarse y quería reemplazar a la OEA, ese organismo servil del imperio, por uno que sea servil a otros imperios que a él le gustan. Pero se está muriendo ese proyecto. ¿Por qué? Porque ocurre que los países con los que contaba el cocalero para avanzar en este proyecto están en unas crisis políticas y económicas dramáticas. Por ejemplo, a ver, la señora Cristina Fernández de Kirchner en Argentina está a punto de ir a la cárcel por ladrona, por chorra, como dicen los argentinos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Si el peronismo está en la perspectiva de acabarse en Argentina, ¿qué va a hacer? El Perú, resulta que el alumno, el pupilo del cocalero Morales, Pedro Castillo, había legalizado los cocales clandestinos que funcionaban en el Braem, en la selva peruana, pero ocurre que el ejército peruano, por su propia voluntad, por su propia iniciativa, lanzó un operativo para acabar con la guerrilla narcotraficante que opera en la zona. Unos narcotraficantes que se dicen maoístas, pero que en realidad solo se dedican al negocio de la droga y que exportan el sulfato a Bolivia en avionetas generalmente bolivianas, en un negocio que en realidad el narcotráfico ha venido a reemplazar a la política en estas regiones. Pero en este momento Pedro Castillo está con problemas porque están destruyendo a sus aliados de la selva peruana. Otro aliado que tiene el cocalero Morales en la región es el chileno Boric, Gabriel Boric, que dice que en su colegio le llamaban Gabriel. Parece que tiene algunos gustitos especiales. Entonces, él está en problemas. ¿Por qué? Porque ocurre que la constitución política chilena, la nueva, que están escribiendo unos expertos con influencias de Bolivia, de España, habían puesto en la nueva constitución que iba a desaparecer la República de Chile y que se iba a crear un nuevo Estado plurinacional. Entonces, los chilenos, esos que quieren mucho porque son bien patrioteros los chilenos, ¿ah? Esos han dicho, no van a pasar, entonces van a rechazar esa constitución, porque no solamente que iba a reemplazar el nombre del Estado de la República de Chile, sino que iba a reemplazar la bandera chilena. Entonces, y el himno chileno más lo iban a cambiar. E iban a dar poder a los mapuches que en este momento están matando gente, están quemando viviendas, están quemando empresas en el sur de Chile y en el sur de Argentina. Entonces, Boric no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Entonces, el problema de la chorra argentina, el problema de Pedro Castillo en el Perú, el problema de Boric en Chile, y el problema de Gustavo Petro en Colombia, que no sabe qué hacer, porque él fue guerrillero y ahora tiene que pedirle a los militares colombianos que traten bien a los terroristas que operan en las selvas colombianas, ¿no? Y que se dedican también al narcotráfico. O sea, el narcotráfico está en toda la escena, ¿no? Y esos son los problemas que tienen estos aliados con los que contaba el cocalero para crear la OEA socialista. Así que es un proyecto que seguramente va a tener que ser archivado. Dice siglo XXI en su edición de esta semana. Hay graves problemas. Después del siglo XXI habla de cómo es que
Un alcalde cruceño de Guarnes, acusado de ser narcotraficante, ha proclamado a Evo Morales como candidato para las elecciones del 25, o sea, dentro de 3 años van a haber elecciones, pero ya lo proclaman, ¿no? Y entonces, y resulta que el cocalero Morales tiene, según las encuestas, un voto negativo de 76%, o sea, gente que jamás votaría por él, casi 8 de cada 10 bolivianos, pero quiere ser candidato. Entonces, pero ese no es el problema, porque claro, con el fraude se las arreglan nomás. El problema es que Lucho Arce y él tenían un convenio, un tratado, un pacto. No iban a hablar de elecciones hasta dentro de 2 años. Pero se adelanta el cocalero y además otro que está en carrera, cree que está en carrera, que es Choquehuanca, el vicepresidente, que le ha respondido ya al cocalero y le ha dicho que no es buen padre, no es buen gobernante. Agárrate esa indirecta, más o menos, como dicen en mi pueblo, agárrate esa indirecta. Entonces, la pelea está muy intensa en la cúpula del MAS. ¿Qué van a hacer ahora los masistas? ¿Quién va a ser candidato? Dice el siglo XXI que podría ser el candidato que está en offside, que es el cocalero Morales, que él cree que conoce lo que es fútbol, pero realmente es una vergüenza cuando le da una pelota. Siglo XXI habla de los elogios de YPF. Ocurre que la empresa estatal del petróleo, su nuevo presidente, ha dicho que Bolivia es un país que garantiza la provisión de gas para toda la región y que no se tienen que preocupar porque va a seguir exportando gas. Se olvida este señor que argentinos y brasileños, que son los que nos compran el gas natural, ¿no?, ya están avanzando en proyectos para para usar el gas natural de sus propios países cuando el gas boliviano se acabe, que eso es inminente. Entonces, siglo XXI recuerda que en Argentina está avanzando el proyecto para llevar gas natural de Vaca Muerta, que queda en Neuquén, en el sur, hasta Buenos Aires y después pasar seguramente a Brasil a través de Bolivia o como sea. Ese es un proyecto, ¿por qué? Porque los argentinos pueden venderle gas natural a Brasil. Pero además Brasil está avanzando en un gasoducto que va a servir para reemplazar al gas boliviano con el gas que los brasileños extraigan de los yacimientos presal en el fondo del océano Atlántico. Eso es lo que dice el siglo XXI. O sea, ¿de qué vamos a decir de que estamos seguros de contar con el gas si resulta que las reservas se están agotando de manera irremediable? Después, siglo XXI habla del litio socialista y menciona el hecho de que Wall Street Journal, un periódico de Nueva York, ha dicho que Bolivia, Chile y Argentina están a punto de matar a la gallina de los huevos de litio. ¿Por qué? Porque tienen proyectos socialistas, estatistas. Y siglo XXI lo que hace es enumerar todas las cosas que están haciendo esos 3 países para cumplir el presagio de Wall Street Journal. Bolivia no quiere dar a empresas privadas en la explotación del litio. Boric en Chile ha dicho lo mismo, que no va a entregar. Y los argentinos anuncian que van a producir celdas de baterías de litio en La Plata, también por empresas estatales. O sea que en realidad es el litio socialista. Y finalmente, siglo XXI habla en la página 4 de la situación económica internacional mundial, que es realmente preocupante. El título es Un panorama lúgubre. Así que saca tu pañuelo para llorar. La última actualización de perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario se titula Un panorama sombrío y más incierto. O sea, después de ese título, ¿qué más se puede leer? Y solo se pone peor, dice.
solo se pone peor, va a empeorar todavía. La titubeante recuperación del 21, dice, ha venido seguida de una evolución cada vez más lúgubre en el año 22. Según el pronóstico del Fondo Monetario, el crecimiento se reducirá de 6,1% a 3,2%, o sea, a la mitad. A la mitad, el crecimiento de la economía mundial. Y después dice que la economía se contrajo el segundo semestre debido a la desaceleración de la China y Rusia, mientras el gasto de los hogares en Estados Unidos no alcanzó las expectativas. Yo recuerdo una cifra preocupante. ¿Sabes cuánto creció la economía de la China en el primer trimestre? En 0,4%. Esa economía que hace unos pocos años decía que estaba creciendo en 14%, 12% y no sé qué, pues bien, 0,4%. Los pronósticos, entonces, las cosas que dice el Fondo Monetario Internacional, tiene totalmente la razón. Eso es, entre muchas otras cosas, lo que dice Siglo XXI en su edición de esta semana. Quiero agradecer de nuevo, otra vez, a quienes se suscriben a este canal, a los que activan la campanita para estar alertas para cuando llegue un próximo, comparten con algún amigo nuestra dirección, eso sí, y nos hacen un comentario. Sobre todo a los que nos ven directamente y no a través de otros portales. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a quienes se suscriben a Siglo XXI, una carta informativa semanal que nació en 1988 y que todos los lunes de Dios, todas las semanas, le llega a los suscriptores. Hay que suscribirse, nos apoyas y de esa manera permites que sigamos haciendo periodismo sin miedo. Chao, hasta luego, mucho gusto.